Grabamos, le reconocemos, pero también Él nos retroalimenta a través de ese. Y uno. Al llegar de siempre de una manera, de grandes bendiciones. Ellos diferentes formas. Tenemos a Moisés, ¿verdad? La manera en que él gobernó, primero escogido, ¿verdad? Porque ya la tarea era demasiado y entonces el Señor le dijo que buscara, ¿verdad? Y él había escogido uno de los ancianos, pero aún así, después vemos que el Señor les da, ¿verdad? Al que escoge, gobernando, para tener de alguna manera establecerse, para hacer juicio, para los aspectos que de alguna manera se fueron dando, pues gente con su mismo espíritu. Y eso es lo que hoy, gracias a Dios, tenemos como iglesia, tenemos el mismo espíritu, estamos en un mismo sentir, sin duda, la mayoría. Sí, no podemos decir que todos, ¿verdad? Y es precisamente por eso que de alguna manera después se fueron dando situaciones, el pueblo se fue alejando y bueno, estableció jueces y empezaron a haber jueces. Y entonces, al final tuvimos el último de los jueces y el primero de los grandes profetas, que fue Samuel, ¿verdad? Samuel vino a hacer todo un cambio en el pueblo de Israel. Pero el pueblo finalmente, siempre, pues ya no quiso que fuera a través de Dios el que los dirigiera, y ellos querían ser como todo el mundo y pidieron un rey. Samuel en esa comunión y en esa relación con Dios se molestó mucho, no entendió y no le agradaba la idea de por qué el pueblo pedía tal cosa tan horrorosa, ¿verdad? Inclusive se enoja y el Señor le dice, no te enojes, no te enojes, no es a ti al que te están desechando, es a mí. Solamente adviérteles que la teocracia va a traer algunos pequeños inconvenientes. Bueno, así lo hace saber al pueblo Samuel, pero el pueblo dice, sí queremos rey. Y entonces el Señor busca un hombre por ahí, o un joven que simplemente andaba buscando unas burras que se le perdieron a su papá, y el Señor elige a este hombre para ponerlo en alto, para ponerlo como príncipe de su pueblo.
Saúl. Saúl nunca le creyó a Dios desde el principio, a pesar de las señales y todo lo que el Señor le dio. Siempre inclusive hubo que sacarlo del pajar y muchas cuestiones que se dieron con él. Bueno, es interesante que cuando él, a través de los años, está en el poder, se vuelve al otro extremo. Algo que después ya no quiere soltar y que no solamente se siente el rey, sino se siente Dios. Y ahí lo tenemos con un corazón negro, matando y asesinando aún, ¿verdad?, a los propios sacerdotes, a la gente que servía al Señor, gente inocente, por mantenerse, por hacer muchas cosas que de alguna manera el Señor no le había mandado. Pero lo que le mandaba el Señor, pues simplemente no lo hizo. Y por ahí tenemos, ¿verdad?, en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 15, versículo 22, ¿verdad?, y en adelante, que es mejor el obedecer que los holocaustos. Y bueno, fuimos aprendiendo muchas cosas sin duda, pero aquí tenemos ya a este Saúl. Se le ordena, ¿verdad?, como última opción, que haga una destrucción, pero él no lo hace así. Ya se siente Dios. Ya no es gobernado según por Dios. Y comienza. El Señor levanta otro llamado David, un pastor de ovejas. Otra vez, alguien sin un reconocimiento, alguien sin quizás una carrera de gente importante, un pastorcito, un joven, y lo trae y lo pone junto a él, para que aprenda muchas cosas, pero sobre todo, para que aprenda que el día de mañana no debe ser como Saúl. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, continuamos y entonces, a la muerte, ¿verdad?, de David, Salomón su hijo viene al reino. Y es algo por demás interesante el poder ver que esta teocracia, ¿verdad?, estos tres reyes, que de alguna manera cada uno gobernó 40 años, nos da la oportunidad de poder considerar sin duda muchas enseñanzas. Aparte de lo que nos mostraron, si ustedes pudieron leer, hay muchas enseñanzas para nosotros el día de hoy en aspectos prácticos. Y una de las cosas que voy a resaltar más, y al final también con eso, es que lo triste es que muchos de repente cuando llegan a un punto donde Dios nos ha puesto, se creen ya Dios o Diositos. Y eso es lo que pasó con algunos de ellos, que en lugar de gobernar, en lugar de servir al pueblo, siempre se sirven. Cualquiera que sea el puesto, se llega a olvidar que Dios nos llama para servir y entonces nosotros nos dedicamos para servirnos. Bueno, Salomón, con un corazón dividido, quizás los primeros 20 años bien, pero como ya pudimos considerar, los siguientes fue un verdadero desastre. Situaciones que de alguna manera van a provocar que Dios decida terminar y establecer un castigo. Pero por amor a David, su siervo, dice que no lo va a hacer en tiempos de Salomón, sino después. Salomón, como ya lo pudimos ver, hace muchas cosas. No sé cuántos conozcan, por ejemplo, o cuántos hayan podido ver un poquito los jardines de Salomón. Algo que él mismo dice en Eclesiastés. El templo, su casita, ¿verdad?, que se construyó de la misma magnitud que el templo, y muchas otras cosas como son 40,000 caballos. ¿Cuántas gentes había que contratar o tener para alimentar 40,000 caballos? ¿Será esto servir al pueblo? ¿Será esto para que Dios lo llamó? Y luego, 1,000 mujeres. 1,000 mujeres. Suponemos con sus cámaras de atención, cada una,
Más aparte, los hijos. Y entonces vemos las comidas que de alguna manera en la Escritura se servían. Muchas obras que hizo Salomón y que entonces tuvo que esclavizar al pueblo. Hizo levas, como ya nos mencionaban, ¿verdad?, para tener al pueblo en esa situación. Grandes banquetes. ¿De cuánto sería el erario diario para mantener toda esa posición o situación? No se puede ser sabio cuando se llega a eso, ni podemos llamarnos sabios, porque Dios le había llamado para servir. Era el representante de Dios, Salomón. Bueno, esto trajo como consecuencia que viniera algo que conocemos como la división del reino. Este Reino Unido termina de las tribus de Israel y la tribu de Judá. Termina por esa causa, y entonces surgen dos nuevos reyes, o diríamos dos reyesitos, y en este reino dividido, que es Joroboam, que va a reinar 22 años, y Roboam, que va a gobernar 17 años. O podríamos decir que Dios los llamó para servir a Israel y a Judá. Bueno, esto es algo que entonces ahora conoceremos. Vamos a hablar un poco hoy en general de ambos dos y después nos dedicaremos solamente esta vez para poder entender esto. Siguiente, por favor. Roboam, decíamos que gobernó 17 años. A los 41 años comenzó a reinar. ¿Sí? Roboam quiere decir, él agranda al pueblo. Si le ponen G, va a decir Joroboam, pero ese es el otro. Roboam, ¿verdad? Él agranda al pueblo. Bueno, sus padres fueron Salomón, que sabemos que pertenecía también a la tribu de Judá, como era David, y Naamán, como ya se nos señaló, una amonita. Más adelante vamos a ver la oportunidad de ver cuáles son las prácticas tan horrorosas y situaciones que hacían los amonitas. Pero esto fue parte de la herencia que dejó Salomón. ¿Sí? Perdón, ahí puse Salomón, creo que no se corrigió, ¿verdad? Sí, está bien, muy bien. Primero de Reyes 12:21 dice, si lo buscamos en nuestra Biblia, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. ¿Sí estoy en esa? ¿Sí o me equivoqué? ¿Sí? Y a la tribu de Benjamín. 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Por ahí me equivoqué, creo que en la cita. Bueno, más adelante la señalo otra vez. Muy bien. Del aspecto de esta mujer que en este mismo capítulo está, de esta mujer que era amonita, de esta práctica que finalmente era muy horrorosa la situación, y entre ellos, bueno, por ahí está un Dios, ¿verdad?, que ellos tienen y que exige sacrificios de recién nacidos. Y que gustoso el pueblo de Israel lo hacía. Y hablo de este pueblo. Y aparecen otra vez nuevamente, como no hubo en Salomón, aquí aparecen otra vez nuevamente profetas en este tiempo. Y concretamente a este rey Roboam se le va a aparecer Semaías. Ahora sí, capítulo 12, 22 al 23, a ver si ahora sí no me equivoqué, y según yo la reviso varias veces.
22 dice, pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciéndoles, así ha dicho el Señor. Y entonces aparece este profeta, Semaías, para traerle un mensaje que más adelante también tendremos la oportunidad de ver. Pudiéramos decir que la vida de un hombre, de este hombre, se cierra simplemente en una vida sin Dios. Una vida sin Dios. Vamos a encontrar, como anteriormente vimos, en Salomón también vamos a ver en este hombre, también un hombre que no tiene una relación ni una comunión con Dios. Este hombre solamente una vez va a buscar de Dios. ¿Cuándo buscamos de Dios? Nos decían, cuando atravesamos por una situación muy difícil. Este hombre enfrenta una tremenda circunstancia en la cual es mucho mayor a sus fuerzas. 180,000 contra miles y miles de gentes que están preparados para ir en su contra. Y entonces él se inclina y le pide a Dios que lo perdone, que lo ayude. Y es cuando este profeta dice la respuesta de Dios que más adelante veremos. Siguiente, por favor. Dentro de este reino va a estar Jeroboam. Ustedes recuerdan que este Jeroboam, el pastor, nos mencionaba, ¿verdad? De este hombre que el Señor le dice que va a heredar 10 tribus, va a heredar el reino de Israel, el reino del norte. Y entonces, ¿qué hizo Salomón? Lo mismo que hizo Saúl. Trató de matarlo. Normalmente, cuando alguien se aferra al poder, así sea el mismo Dios el que les hable, usan todos los medios para ya no cederlo. Y sabemos que no es del que quiere, del que tiene ganas, sino del que Dios tiene misericordia. Y esto muestra otra vez el dejar en un momento dado, ¿verdad? Que alguien no crezca, que alguien no se desarrolle, que alguien no tome lugar, y entonces busca por todos los medios matarlo. Este hombre, Jeroboam, como más adelante también veremos, va a refugiarse en Egipto. Los enemigos de este hombre, Jeroboam, de este rey, de este hijo de Salomón, se van a ir creciendo y van a ir ahí emparentando, curiosamente en ese mismo tiempo, con el mismo faraón de Egipto. Bueno, también este hombre va a huir hasta Egipto y allá va a estar todo el tiempo que vive Salomón. Al morir Salomón, vamos a ver que va a tener un regreso. Bueno, sus padres dicen que fue Nabat, efrateo de Sereda, y Serúa, que era una mujer viuda. Este efrateo, ¿verdad? Es una franja muy interesante que por ahí vemos, y creo que la primera vez que lo menciona la Escritura es ahí en Génesis, donde muere la matriarca más querida hasta hoy del pueblo judío, Rachel o Raquel, como nosotros la conocemos, hasta hoy, ¿verdad? Dice que esta fue la única mujer que no fue sepultada en las tumbas de los patriarcas. Esta mujer es sepultada, ¿verdad? Ya dentro. Y entonces hoy se debaten entre si este lugar o está en mismo Jerusalén, su tumba. Inclusive es un lugar de adoración para los judíos, de oración o de rezo, ¿verdad? Para donde está el sepulcro, y solamente entran, ¿verdad? Ellos, y entran para orar. Ya más adelante habrá la oportunidad de ver en qué piensan ellos y por qué hacen este tipo de rezos. Ellos pueden consultar, hay muchas
Hay como 2, 3 videos muy interesantes de este lugar, ¿verdad? Y sobre todo lo que tiene que ver con Raquel, ¿verdad? Raquel, que hasta la fecha decía, es conocido por todos los judíos y es la más querida de todas las mujeres, ¿verdad? Sobre todo de las matriarcas. Muy bien. Bueno, aparecen también en ese reino, aunque unos no pertenecen directamente a ese reino, aparecen 2 profetas más, ¿verdad? Aparece Agías o Ahías, muchos pronuncian la H como J, Agías, y un profeta que vamos a ver, un profeta joven, un profeta, vamos a llamarle así, desobediente. Dios le va a encargar el llevar un mensaje, se muestra y va a haber toda una serie de circunstancias, de situaciones, donde vamos a poder conocer también a este profeta y hasta dónde ya el pueblo, ¿verdad?, había llegado con Jeroboam. Muy bien, siguiente por favor. Vamos allá al final de Reyes, capítulo 11, versículo 43, y entonces vamos a comenzar la historia de Roboam, el principio. Dice que después que durmió Salomón con sus padres y fue sepultado, o dice que durmió, da la versión 60, también la versión Dios habla hoy, y de su padre David reinó en su lugar Roboam, su hijo. Nos queda claro entonces quién era. A partir del capítulo 12, versículo 1, empezamos a ver la vida de este varón. Aquí sí ya uso pura Dios habla hoy, y dice el capítulo 12, versículo 1, que Roboam fue a Siquem. Ahí tenemos de Jerusalén la flecha en la parte de abajo, en Judea, ¿verdad? Y hacia arriba Siquem, porque allí era el centro donde se reunía Israel, las 10 tribus. Como nosotros recordaremos, cuando David fue reconocido por rey, primero fue por los de Judá, su tribu, y después fue reconocido, ¿verdad?, por los de Israel. Y entonces ya fue ahí, en ese tiempo, un reino unido otra vez, solo por ese lapso, por intereses también de un tercero que por ahí estaba. Bueno, dice que se fue entonces a Siquem, porque todo Israel había ido a ella para proclamarlo rey. Era la intención de todos los de Israel, ¿verdad?, ungirlo en ese lugar y proclamarlo. Pero lo supo Jeroboam, el otro, el contrincante que decíamos, el que Dios le había dado una profecía que más adelante veremos, que este era el hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde se había quedado a vivir. Y es interesante, vamos a ver por ahí las cosas que de alguna manera se van a ir dando, que todo lo contrario, en lugar de desaparecerlo, esto va a servir para robustecer su presencia y su poder. De por sí vamos a ver que este hombre era un dechado de cualidades. Versículo 3, cuando lo mandaron llamar, Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a hablar con él y le dijeron algo muy interesante. Síguete, por favor. Dice el versículo 4, que el padre, Salomón, ¿verdad?, había sido muy duro con ellos, ¿sí?, con el pueblo de Israel, y ahora, pues lo único que te pedimos es que alivies un poco nuestra dura servidumbre, nuestra manera, ¿sí?, y el pesado yugo que nos impuso. Y que, si tú nos aligeras un poco, no estaban negándose, pero dice, sí es tiempo de aligerar. Decía, la carga que tenían era muy fuerte para mantener los lujos y todos los pecados de Salomón. Y entonces esta gente pide solamente, y a través de este hombre que ahora nuevamente aparece, Roboam, ¿sí?, que les aligere los impuestos. Mire, hagamos estos cambios, aligeremos, ¿sí?, y te serviremos. Roboam les contestó. ¿Qué les contestó este hombre? Váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. Bueno, la gente se fue. ¿Para qué lo
lo meditara, para que él pensara en esto. ¿Y qué hizo? Siguiente, versículo 8. Dice que Roboam hizo, ¿verdad?, caso del consejo pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos. Los ancianos le dieron un consejo. ¿Sí? Los ancianos le dieron un consejo. Perdón, estoy todavía en la... Sí, además al 6, versículo 6. Me brinqué, por favor. Regresamos. Y entonces dice que el rey Roboam consultó a los ancianos que le habían servido a Salomón y les preguntó: ¿qué me aconsejan? Les preguntó. ¿Qué respondieron? Bueno, te dijeron: si hoy te pones al servicio de este pueblo y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Y esto es interesante, ¿verdad? Esto es interesante. Esto es algo que debemos considerar nosotros en muchos aspectos. Cuando simplemente nos piden, y nos piden de buena manera. ¿Para qué pedimos consejo? Bueno, cuando no tenemos algo claro, pedimos consejo a Dios. Y si aún no lo tenemos claro, pues pedimos consejo a alguien que conoce la palabra. Pero cuando alguien ya trae algo definido, decíamos que nosotros los pastores tenemos pues ya algo un poquito en cuanto a la experiencia y a las cosas, que cuando alguien nos viene a preguntar y nos dice: ¿verdad que sí se puede divorciar uno? Quiero saber su consejo, quiero saber su punto de vista. Y decimos: ¿para dónde va la cosa? Ya traen resuelto. Y parece ser que así también se va. Bueno, por primera vez aparecen otra vez los ancianos, algo que no necesitó Salomón y que estaban ahí y estuvieron. Pero Salomón era tan inteligente y tan sabio que no requería. Era tan capaz que no necesitaba de los ancianos. Bueno, ahora sí, 8. Siguiente. Bueno, que dice que hizo. Y dice: pero Roboam no hizo caso de este consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y estaban a su servicio. ¿Qué pueden saber de las situaciones y de las cosas que vive el pueblo cuando alguien vive en el palacio? Porque este joven se había creado en el palacio, se había creado le habían dado todo, ¿sí? Papi y mami se habían encargado de cubrirle todos sus caprichos, como dice por ahí la escritura anteriormente, ¿no? Y no los contrariaban en nada. Todo lo que querían se les daba. Bueno, les preguntó: ¿qué me aconsejan ustedes? Que responda. ¿Qué le puedo decir a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Que le baje los impuestos, que tengan esa atención. Bueno, dice que aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron. Algo que más adelante vamos a poder ver de este Roboam es que este Roboam es un tipo, como dice la versión 60, pusilánime. Es un muchacho sin carácter. Y al carecer de ese carácter, quiere quedar bien con todos. Y ese es algo que va a influir también en su consejo y que por eso le pregunta a sus amigos. Y que más adelante pues no se va a oponer a sus amigos. Bueno, dice: a esta gente, dijeron sus amigos, que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente:
Si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Demuéstrales quién eres tú, demuéstrales que tú eres el hijo de tu papá y eres mejor. Si él les impuso un yugo pesado, yo, y lo puse en mayúscula, yo lo haré más pesado todavía. Y si él azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de punta y de hierro. Es interesante porque uno empieza a ver a muchos a veces cuando empiezan a hablar y dicen, y yo. Bueno, está bien, ya no voy a hablar de mí. Ahora ustedes hablen de mí. Les hago un poquito de hincapié a los hermanos porque dirigen están en el grupo de los martes, que tengan mucho cuidado en la oración, que no empiecen, yo te pido, porque les decía, ustedes están para dirigir y estamos todos ahí, en línea, o aquí, para pedir todos juntos a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, o ese entendimiento, de que no es, yo te pido y yo te ruego que lo sanes, no, si estamos todos, te pedimos, Señor, que tengas misericordia, te pedimos que lo sanes, te pedimos que, pero empiezan a ver, a veces por error, a veces decía porque simplemente no estamos en la misma, ¿verdad? De pensar y de ver, pero muchos yo empiezan a aparecer, y entonces ellos les dicen precisamente que su presencia y su figura deben ser esa actitud. Siguiente, por favor. Al tercer día volvió Robam, este hombre, a nombre de con todos del pueblo, pero a nombre del pueblo, ante Robam. El rey les había dicho que regresaran en 3 días y así lo hicieron. Ahí estaban en Siquem, pero el rey les contestó duramente, sin hacer caso del consejo que le habían enviado los ancianos. Sí se portó en una forma, decía, este hombre, como muchos habían desconocían, que eran representantes de Dios, que eran a Dios al que estaban representando, y que era para servir al pueblo, pero este hombre se siente superior, y se siente el dueño del pueblo, y el dueño de la gente, y el dueño de todo. Versículo 14, y entonces le repitió lo que le habían aconsejado sus amigos. ¿Sí? Que si su padre les había puesto un yugo pesado, él les imponía uno más pesado todavía. Y que si su padre los había azotado con correas, él los azotaría con látigos de puntas de hierro. En pocas palabras, ¿qué les dijo? Si les ha ido mal, si les han sentido pesado, yo les voy a demostrar y van a saber lo que es pesado realmente. Voy a mostrarles este aspecto. Siguiente. Y entonces el rey no hizo caso del pueblo. Como más adelante veremos también, porque el Señor ya había dispuesto que sucediera, y como vimos, que sucedería así, para que se cumpliera lo que el Señor había prometido a Joroboam por medio de Ahías o Ahías, el de Silo, un profeta. En Silo ya es muy conocido, lo encontramos también ahí con el último de los jueces, decía el primero de los grandes profetas, Samuel, y varios aspectos que se conectan ahí. Versículo 16, cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondieron de este modo. ¿Qué pasó? Vino la división. No tenemos nada que ver con David. ¿Sí? No tenemos nada que ver con David. No tenemos nada que ver con Judá. Ninguna herencia compartiremos con el hijo de Isaí. Ninguna herencia.
no vamos a tener nada de él, ni tiene que ver ya con nosotros. Se desligaron a este hombre querer mostrar su poder. Y entonces, por ahí tenemos a este Jorobán diciendo a sus casas israelitas: vámonos todos, se acabó, nunca más se paren aquí. Y David, que cuide de su familia, ya estamos hartos de seguir manteniendo a esos tipos, a esa situación. Porque sí, ya no eran los representantes de Dios, sino eran los que se servían del pueblo. Y esto ha terminado entonces con este Reino Unido. Ay, mamá, aquí disparan. Y David, que cuide de su familia. Al momento los israelitas se fueron a sus casas. O sea, automáticamente en ese momento dijeron: no queremos volver a saber nada que tenga que ver con David, con su descendencia. Se acabó. Última, por favor, siguiente. Y quiero recalcar, ante las muchas enseñanzas que pudiéramos tener o más que vamos a ir viendo, dice ahí en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él era, Él es y Él ha sido Rey por siempre. Y este Rey majestuoso, poderoso, dejó todo. Y sirvió. Y no solo en palabras, sino dice: yo no vine para ser servido, sino para servir. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. Y dice antes, el versículo 26, cuando el Señor está hablando de esta experiencia: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande. ¿Quién se quiere hacer grande? ¿Quién quiere ser el escogido, el importante, el que dirija? ¿Sí? Entre vosotros sea vuestro servidor. Y entonces, algo que tenemos que aprender en cualquier posición o situación donde Dios nos ponga, dentro de la iglesia, en lo secular, Dios nos ha puesto y nos ha traído para servir. No para servirnos de los demás, sino para poder servir a los demás. Dios nos permita, más adelante, al ver estos dos personajes, poder aprender muchas otras cosas. Pero esto es algo importante: cuando Dios nos ponga en una posición, recordemos que estamos ahí para servir, no para ser servidos. Cualquiera que sea la posición, por humilde o por importante que sea, ¿verdad? Como en el caso de estos hombres, que simplemente, sin hacer nada, Dios los puso como reyes. Hoy tenemos un rey, y este rey nos ha demostrado y nos ha enseñado, ¿verdad?, que Él no vino a servir, sino a servir a los demás. Y si fuera poco, aún no tan solo dejó su reino, sino dejó su vida en rescate por nosotros. Dios nos permita comprender esto y siempre tener ese espíritu de siervos de nuestro Señor Jesús. Amén.